Durante la anterior etapa de nuestra aventura por África realizamos una ruta que nos llevó desde Livingstone hasta Windhoek, atravesando diversos territorios de Zambia, Zimbabue, Botswana y Namibia. Sin duda, uno de los viajes más completos que hemos realizado nunca. Tuvimos la oportunidad de visitar las Cataratas Victoria, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Pudimos avistar gran cantidad de animales, pero no solo en los parques nacionales, sino también en la misma ruta. Sobrevolamos el delta del Okavango, acampamos en lugares espectaculares, caminamos sobre las dunas del desierto más antiguo del mundo, sufrimos arrastrando nuestras bicicletas por los arenales, bebimos cervezas, unos más que otros, bailamos, nos quedamos parados en una frontera, pero lo más importante es que conocimos a personas excelentes que ante las dificultades siempre nos ayudaron. Y esto que continuamente decimos los cicloviajeros lo volveré a repetir al final de este vídeo, porque sin duda de lo poco positivo que pude encontrar en el siguiente viaje fueron las personas que me ayudaron en uno de los momentos más amargos de mi vida. Esta breve y triste historia comienza donde terminó la anterior, en Windhoek. Bueno, después de 24 horas de viaje ya estamos en Windhoek, en Namibia, un palizón. Y mirad el pedazo de apartamento que he pillado, 28 euros me cuesta. Estoy en pleno centro de Windhoek. Aquí tengo una terracita para montar bien la bici. Atentos al baño. Esto para el estándar de África está muy bien, y para el precio. Aquí tenemos la cocina. Todo esto para mí solo. Me viene fenomenal tener congelador porque mañana voy a congelar el agua, porque nos vamos a meter en el desierto. La bicicleta y aquí mi pedazo de cama. Ahí cabemos 4 acostados, con aire acondicionado, Buenos días, ya todo preparado, la mirada del gitano. En esos apartamentos de ahí atrás donde me he quedado, la verdad que buenísimo, 28 euros y fenomenal. Como veis, Windhoek está vacío. Voy a buscar una gasolinera a ver si puedo inflar las ruedas, porque las inflé anoche y estoy mosqueado porque se han desinflado un poco, no mucho, pero un poco. Morning. For inflate the wheels? Where? Don't worry. Is this what? This is a camera. Como veis, Windhoek es una ciudad bastante limpia, bastante cuidada. Nada que ver con otras ciudades africanas, Yo la asemejaría, por ejemplo, a Kigali, en Ruanda, la capital de Ruanda, que también es así, no parece África. Normalmente las ciudades africanas son mucho más desordenadas, caóticas, mucha gente por la calle. Hoy también es que es domingo, hay menos gente, pero vamos, en Addis Abeba o en Dar es Salaam seguro que está lleno de gente, sea domingo, sábado o lunes. Y ahí tenemos Microsoft, o sea, todo bastante ordenadito. Siempre hay que llevar cuidado con el tráfico. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is... Fijaos qué carreteras tan perfectas hay aquí en Namibia, ¿no? Pues esto es nada más que un espejismo. Porque dentro de unos kilómetros veréis la realidad. La realidad del país no son estas carreteras, por supuesto. Hi. Pues ahí vamos, al Namib, por la C26. La C26 será una carretera que no abandonaremos hasta dentro de 107 kilómetros. Para Sudáfrica a la derecha, pero yo voy a seguir de frente. Para la derecha es por la autovía. Por ahí se va a Sudáfrica. Qué aburrido tiene que estar este hombre aquí en el checkpoint. Morning. Hi. Fine, and you? Voy to Sudáfrica. Por ahí están un poco lejos, pero ya está lleno de babuinos.
Toda esta carretera está llena de babuinos. Ya lo vimos Merce, Alfonso y yo cuando cogimos el coche por aquí. Hay un par de ciclistas de mountain bike por ahí, supongo que residentes en el lugar. Hello. Hi. Going to Cape Town. Yes, but in 1 month. Okay. Slowly. Very slow. Okay. That's nice. Yeah, I'm traveling from Egypt. Thank you very much. I'm traveling from Egypt to Egypt to Cape Town. yes, but step by step. Yeah, that's food. Okay, I have a lot, but thank you. Okay. You need some more. Thank you very much. That's the first one. Okay. And here's our honey. It's natural honey. Hi, I take now. It's a bit of a climb. Yes, I know this route because the last year Yeah. I finished with my wife and a friend in Windhoek And Windhoek, and yes. rent a car Okay. and going by the car out to Sesriem and return. I'll put you on Strava Spain. so that everybody Spain. knows you, yeah? Bang! Yeah. Spain. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Right. Yes, Of course. yes. Go to the beach. Go to the beach, baby. No beach for here. You are going the Yes. right side. Going to the Kiribati. Yes, all the best. Yeah. Just to take the cars. These people are crazy. Yes, I know. Rising mothers. Bueno, he estado un rato de charla aquí con los amigos, son de aquí, de Windhoek, y nada, muy simpáticos los tíos. Dicen que han hecho 300 y pico kilómetros. La verdad que como mi inglés es pésimo, he entendido la mitad, pero bueno, buena gente, me he reído con ellos. Bueno, gente, ya empieza la dura realidad. Se acabó el asfalto por muchos kilómetros. Empieza aquí la verdadera carretera en Namibia, que es así, normalmente. Y nada, me he encontrado con esta gente, me han dado un montón de barritas energéticas, geles, me ha dicho que esto de aquí es miel natural y nada, perfecto, me lo guardaré, aunque llevo muchísima comida en este viaje. Voy a tener que ir aligerando, voy a tener que ir comiendo poco a poco. Por ahora me voy a comer una barrita, no tengo hambre, hay que comer antes de tener hambre y beber antes de tener sed. No como dice Extremoduro, quiero comer... Quiero comer donde me entre hambre, quiero dormir donde me entre sueño. Primer kilómetro de arena y corrugado y ya me estoy arrepintiendo. Mira el mono ahí delante, no sé si se ve. Bueno, ya sabía dónde me metía, no hay ningún problema. Pero... Huyes de mí como de un enjambre, y harto que estoy de follar mis sueños. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis empezado algo y habéis pensado, me estoy metiendo en un lío? Pues eso es lo que me pasa a mí. Pero lo peor es que ya lo sabía, en qué lío me metía. La parte positiva, que tengo el viento a favor. La negativa, tengo que subir a 2000 metros de altura desde 1600. No parece mucho, pero va haciendo subida, bajada, entonces el desnivel acumulado es muchísimo. Flipan bastante esta gente. Uno de los ciclistas me ha dado esto, que son gominolas energéticas. Costarán un huevo más que las otras y serán iguales, más o menos. Como siempre decimos los que grabamos vídeos, no se aprecian las subidas aquí con la cámara, ¿eh? Seguramente ahí no apreciaréis el desnivel, pero es una buena subida. Y estas fueron las últimas imágenes grabadas en el viaje. Había recorrido unos 25 kilómetros cuando recibí una llamada telefónica de Merce comunicándome que mi padre había fallecido. Me encontraba en medio de ninguna parte y sin saber qué hacer. De repente una familia local pasó en su pick-up, les hice el alto y sin dudarlo ni un momento me recogieron y me llevaron a su casa. Me ofrecieron comida, me pude duchar y esa misma tarde William, el padre de la familia, me llevó al aeropuerto y pude volar de regreso a España y estar presente en el velatorio de mi padre. No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy por vuestra ayuda en un momento tan difícil. Sé que vais a ver este vídeo y solo quería deciros muchísimas gracias, familia.